El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Muy buenos días, amables televidentes. Bienvenidos a el programa de todos ustedes, los que ven el Canal 1. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, un tema que tiene prendidas las alarmas en muchas partes del país, y es el asesinato, el homicidio de mujeres. Homicidios y crímenes que suceden a veces a manos de sus propios compañeros, de sus propios maridos, de sus novios, y un crimen que en este momento ocupa un lugar muy importante dentro de todas las estadísticas en Latinoamérica. Según los datos, cerca de 4 mujeres son asesinadas diariamente en el país. Y es a una cifra que no se le para mucha atención porque no se le da prioridad frente a otros temas políticos o de paz que también van caminando a nivel nacional. Para hablar de este problema, de estos asesinatos, de lo que está pasando actualmente en Colombia, tenemos una invitada muy especial. Isabel, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. La doctora Agatón es profesora de la Universidad Nacional, está en el Departamento de Género, ¿no? De Género de la Facultad de Ciencias Humanas. Ok, que tiene mucho que ver con este tema. Así que vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con la doctora Agatón y este importante tema. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Usted está viendo Canal 1. Creo que casi todos los colombianos recuerdan el crimen del Parque Nacional de Rosalvira Celi, una mujer que fue apaleada, básicamente violada y asesinada con la mayor crueldad del mundo entero. Rosalvira se ha constituido en un referente nacional para todas las mujeres que, como la doctora Gatón y como nosotros defendemos pues, a las mujeres en este país. Hay cifras realmente que sorprenden. Colombia es el 9º país en asesinato de mujeres en este momento. Así es. Sí, las cifras en América Latina nos ubican en el 3er lugar de los feminicidios perpetrados por agresor desconocido y en el 9º de los feminicidios perpetrados por un agresor cercano, conocido, es decir, pareja, expareja, novio, exnovio, amante, examante, excompañero, lo que ya nos pone en una situación de alerta en el sentido de reconocer que es el espacio privado, el espacio de las relaciones personales y familiares. Un escenario de un gran riesgo y de terror fundamentalmente para las mujeres. ¿Por qué se dispara como ese tipo de crímenes? Porque uno dice, algo está sucediendo en un país donde empiezan a darse casi 4 mujeres asesinadas diariamente. ¿Qué es lo que está pasando, en su opinión? Bien, esta situación es producto de las relaciones desiguales de poder, es decir, históricamente el derecho y la cultura ha contribuido a que los hombres se sientan dueños de las mujeres, de su vida, su libertad, su autonomía, su independencia, y creen que tienen el poder hasta de terminar con su vida. El hecho de Rosalvira Celi, por ejemplo, Alessandra Lezama Díaz, doña Emperatriz Romero, que fue asesinada por su nieto hace 2 años también, nos demuestran cómo los hombres creen que pueden ejercer ese poder sobre ellas y es el producto de un continuum de violencias. Nunca el feminicidio es un hecho aislado, sino el producto de múltiples violencias. Ay, aclarémosle a la gente porque feminicidio es considerado casi como un crimen aparte, individual, de mujeres
mujeres que mueren casi que por el hecho de ser mujeres. ¿Es eso así? Así es, así es. Realmente el origen de esta violencia es el hecho de ser mujer, es decir, el reconocer históricamente, desgraciada y desafortunadamente, que las mujeres estamos en una posición desigual respecto de los varones y sobre la que ellos pueden ejercer control y dominación. Isabel, pero una cosa importante, es cierto que se puede ser que los hombres creen que las mujeres son de su propiedad, pero así fue siempre, porque antes no había tantos y porque ahora sí. Es decir, ¿qué es lo que se ha exacerbado? ¿El derecho de propiedad y por qué? Ok, el feminicidio ha existido siempre, solo que no se ha denominado así, sino hasta hace muy poco. O sea, solamente desde hace 5 años los países de América Latina, fundamentalmente en Centroamérica, Salvador, Guatemala, empiezan a incorporar en la legislación esta denominación, porque se estaban juzgando e investigando con un tipo penal, el delito de homicidio. Y hay que tener en cuenta que no son las mismas las razones por las que asesinan a los hombres que las razones por las que se asesinan a las mujeres. Entonces, siempre ha existido el asesinato de las mujeres, históricamente ha existido. Pero nadie lo había desagregado, como decir, fijémonos aquí. Y sobre todo indagado por las razones que lo provocan. De hecho, el derecho ha sido cómplice y partícipe, porque fíjate que existió en el Código Penal de 1936 una figura que legitimaba al esposo para dar muerte a la esposa si la encontraban en una situación de infidelidad, y eso se llamaba uxoricidio. Así, en caso de ira e intenso dolor. En caso de ira e intenso dolor, y resulta que el homicida en ese caso no tenía lugar a pena y se extinguía el delito o la acción penal porque se consideraba herido el honor patriarcal. Entonces fíjate cómo el derecho ha contribuido a legitimar esa posición de superioridad de los hombres respecto de la vida de las mujeres. Ha existido siempre, históricamente. Lo que pasa es que ahora, desde hace 10 años, a través de las leyes de violencia contra las mujeres, hemos querido posicionar un punto fundamental, un punto de partida, y es que esa violencia se origina en esa forma de creer subordinadas a las mujeres y sobre la que los hombres tienen control, pero además de demostrar cómo el derecho es insuficiente para penalizar y castigar este tipo de conductas. Es inadmisible, por ejemplo, que hechos como los de Rosa Elvira Celi, Emperatriz Romero, que lo recordamos porque han sido, digamos, muy recientes y ocurridos con mucha crueldad. Emperatriz Romero, para aclararle a los televidentes, ¿fue la mujer que murió apuñalada por su esposo? Ella fue Alejandra Lezama Díaz, que fue apuñaleada por su esposo, y Emperatriz Romero fue la señora de 94 años, violada por su nieto. Okay, sí. El mismo patrón, los mismos hechos de violencia que hizo Javier Velasco, y fíjate que fue condenado a 30 años de prisión, que con las rebajas de penas y buena conducta seguramente saldrá en 15 años o 20 años. Lo que nosotras estamos posicionando es la necesidad de que se castigue este delito como un delito distinto al homicidio, es decir, por el hecho de ser mujer. Y ese reconocer por el hecho de ser mujer es reconocer que son distintas las razones por las que se mata a las mujeres que por las que los hombres son asesinados. Y un castigo un poco más relevante porque, y más importante, digamos, ¿en qué sentido? En que era un hombre de la policía, un coronel, una persona que impartía autoridad, que fue lo que conmovió y sobre todo sorprendió al principio, ¿no? Claro, y es muy importante lo que tú señalas porque resulta que los responsables de los feminicidios hemos llegado a comprender que están en todas las posiciones sociales, están en cargos de poder o en situaciones muy cercanas a la víctima, pero sus acciones son premeditadas. Y si es verdad que hay en estratos, por ejemplo, ¿y esos casos se saben? ¿Hay alguno que sepa, por ejemplo? El caso del exconcejal de un partido cristiano, Vladimir Melo, que simulando un atraco contrató a 2 sicarios para matar a su esposa, Alejandra Lezama Díaz. Ella había encontrado un video con una situación comprometedora donde él tenía una relación extramatrimonial sexual con una mujer. Y como él era vinculado a una iglesia, era cristiana, como más comprometedora la cosa, ¿no? Exactamente, entonces por él, primero como consecuencia de una historia larga de sistemática violencia y además viendo en riesgo su carrera política, simuló un atraco y la verdad es que contrató a 2 sicarios para que en ese atraco simulado dieran muerte a su esposa. Este caso terminó con una condena de 41 años, 5 meses. Él sigue sosteniendo que es su inocente, inocencia,
pero ya todos los hallazgos y la investigación nos demuestran cómo Alejandra Lezama Díaz fue víctima de múltiples violencias, de amenazas, de riesgo para su vida, lo que la ponía en una posición desfavorable. Y para ser un poquito más conscientes de lo que está ocurriendo en el país, porque hay que ser conscientes simplemente de ello, aunque estos temas sean dolorosos, ¿no? y muy sensibles para todo el mundo, es que además el departamento donde más feminicidios hay, quiero decir, agresiones hasta la muerte con las mujeres, es Valle del Cauca. Hace rato agrupaciones feministas, periodistas están diciendo, ojo, ojo que en el Valle del Cauca. ¿Por qué cree que es en el Valle del Cauca? Bueno, sí, Valle del Cauca es el que ocupa el primer lugar, luego tenemos Medellín y luego Bogotá. Valle del Cauca fundamentalmente creo que es un lugar en el que se han dado a conocer más los feminicidios y creo que contamos con mejores sistemas de información que pueden catalogar un asesinato como un feminicidio. Quiere decir que de pronto no es que allá sea más, sino que hay más gente poniéndole cuidado, a ver, ¿esto es un feminicidio no es? Sí, yo creo que es producto tanto de la militancia de las organizaciones de mujeres y también de las entidades responsables de políticas públicas, en el sentido de encontrar que efectivamente un asesinato que hubiera podido tratarse como un homicidio cualquiera realmente responde al móvil de la misoginia, del desprecio de las mujeres. Y el segundo es Antioquia, ¿verdad? El segundo Antioquia y el tercero en Bogotá. En Bogotá nos dimos cuenta, por ejemplo, que una mujer es asesinada cada 3 días, para un total de, en una investigación que hizo la Secretaría de Bogotá, en el periodo 2004 a 2012, es decir, en 8 años, fueron asesinadas 1.138 mujeres, lo que nos da un promedio de una mujer cada 3 días. Bueno, datos alarmantes realmente. Y antes de irnos al corte de comerciales, para poder tratar con ustedes, pues, no solo el problema cultural, sino también que se mueve, ¿no? Dentro de la psiquis de un hombre que hace ese tipo de cosas, o si es algo que realmente es colectivo a toda la sociedad colombiana, o si hay algún hecho, la violencia que ha sufrido este país, no sé, pero si hay otro detonante, si pudiéramos llamar de ello. Pero vamos a un corte y ya regresamos con la doctora Gatón. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Todas las niñas jugamos a ser grandes, pero para mí nunca fue un juego. Desde muy pequeña me obligaron a comportarme como un adulto. Nunca olvidaré el día que me raptaron y me sacaron del país, tampoco el día que me drogaron. Y todo comenzó cuando hice clic en confirmar. En las redes sociales no todos son amigos. Acompaña a tus hijos mientras están en el computador. Una campaña de responsabilidad social de NTC Televisión. Usted está viendo Canal 1. Volvemos de nuevo con este tema tan doloroso, pero tan importante, el feminicidio, el asesinato de mujeres, o bueno, no solo el asesinato, porque también pueden ser agresiones, doctora Gatón, ¿cierto? Bien, veamos que el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujer es lo que se considera feminicidio. Y violencia feminicida es las demás formas de violencia. Ok, pero y conscientes de eso, que es un término muy nuevo, vamos a ver si, sobre todo las mujeres, saben en la calle qué es, en qué consiste, y para ver después también cómo se defiende. Muy bien. Veámoslo. Pues se escucha como violencia contra la mujer, violencia femenina. No sé. No, ni idea. No, ni idea. Pues suena como asesinato de mujer, ¿no?
Es indudable que, pues sí, que hay una tradición de una sociedad patriarcal, machista, que cree que la mujer es de su propiedad, que es una propiedad privada y tiene derecho hasta matarla. Pero debe haber otros elementos que seguramente usted ha investigado dentro de su cátedra de qué es lo que detona este problema. Es decir, hay en Colombia también esa herencia de violencia que tenemos, el ambiente, pues sí, de violencia que ha vivido el país, tanto con grupos paramilitares, con grupos guerrilleros, con delincuencia común. ¿Eso usted también cree que pudo haber afectado? Claro, yo creo que son varios factores los que confluyen. El punto de partida sí es, digamos, el origen está en que históricamente las mujeres han sido consideradas inferiores a los hombres y se ha legitimado ese poder que ellos ejercen. Pero digamos que eso es en todo el mundo, ¿no? Correcto, Eso es en todo el mundo. es en todo el mundo. Pero en Colombia, Colombia yo creo que ha contribuido precisamente la ausencia de penalización. Quiero decir, que no se castigue esta conducta como efectivamente debe sancionarse, como una conducta que parte de por sí agravada, o sea, que de hecho es agravada porque es el odio, el desprecio, la misoginia hacia la autonomía, la libertad de las mujeres, un punto de partida y realmente el origen de esta conducta, pero contribuye también la falta de sanción. O sea, es inadmisible la impunidad, claro. La impunidad. Es inadmisible que frente a estos casos, por ejemplo, en algunas circunstancias se haya condenado al agresor dándole beneficios como la casa por cárcel para que siga criando y educando a los hijos que han quedado sin una madre. Pero que ¿cuál de los asesinos, por ejemplo, le han dado casa por cárcel? Hay casos específicos de los que acabamos de nombrar, en este caso todos han sido condenados, pero recientemente en un caso que ocurrió hace 6 meses también en Ciudad Bolívar, después de que el feminicida propinara 27 puñaladas a su esposa y él va a confesar, una fiscal, por ejemplo, lo deja en libertad y le dice, en 8 días tenemos la audiencia. Esto es inadmisible cuando estaban las circunstancias para proceder a la captura y para judicializar. Claro, sobre todo porque dejan en la cárcel al que se robó una chocolatina, pero sueltan al que le pegó 27 puñaladas a la mujer y no consideran que puede ser un peligro social. Claro, y eso está transmitiendo un mensaje de tolerancia. Sí, no es grave. Lo más importante. Es más grave violar una caja fuerte que matar y violar y asesinar a una mujer. Entonces, ese factor ha contribuido mucho, pero también la falta de sensibilidad y de conocimiento de los operadores de justicia, fiscales y jueces, por ejemplo, que no comprenden y se niegan a comprender aún que cuando una mujer llega a los estrados judiciales a denunciar la violencia, ya hay toda una historia de violencia que la pone en mayor riesgo y que necesita protección. Dentro del fenómeno de violencia que ha vivido el país, ¿qué es lo que usted más recuerda, sobre todo de esta etapa por la que acabamos de pasar y por la que estamos pasando, como feminicidios? Como feminicidios, sí. Bien, fundamentalmente hay feminicidios desafortunados en zonas de conflicto armado, en los que además la situación de las mujeres aumenta, digamos, el riesgo o la vulnerabilidad por los roles que ellas mismas desempeñan. Por ejemplo, por haber sido esposas, madres o compañeras de cualquiera de los actores armados, han sido asesinadas como represalia. Por ejemplo, por haber desempeñado actividades como defensoras de los derechos humanos. Hay un importante porcentaje de mujeres que han sido defensoras de derechos humanos, ¿no? En estas, correcto, en estos más de 50 años de conflicto armado, por su rol de defensoras de derechos humanos que las expone. Efectivamente, de líderes, quienes realizan trabajos comunitarios, quienes han sido violadas y luego asesinadas, cuando la violación se constituye, por ejemplo, como un arma de guerra. Entonces, las mujeres, digamos, estamos expuestas a un riesgo por el hecho de ser mujer. El riesgo, desafortunadamente, aumenta en el espacio de lo privado, cuando nos damos cuenta que son los esposos o compañeros quienes las asesinan, pero el riesgo aumenta y la vulnerabilidad en el conflicto armado. Yo sé que es difícil esta pregunta porque por más que se haya estudiado el fenómeno, pues se tiende a generalizar. Pero qué tipo de persona o qué tipo de educación tienen o de personas son estos agresores? ¿O no importa la educación, no importa la condición social, no importa nada?
Es una excelente pregunta porque efectivamente no hay un perfil del feminicida, puede ser cualquiera. 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 Ok. Y las investigaciones nos dan cuenta de ello. Puede ser un hombre preparado, con una alta posición social o económica o política, universitarios, personas que están realmente ejerciendo ese poder patriarcal. No hay un perfil feminicida, es finalmente el hecho del patriarcado presente en cuerpos masculinos lo que hace que el feminicidio se presente. Dentro de los estudios que ustedes han hecho y dentro de la diversidad de culturas que hay en Colombia, desde la costa, la montaña, abajo y todo, ¿cuáles sí, yo sé que es complicado, pero es territorialmente, ¿cuál es el tipo de hombre que siente que tiene más posición sobre la mujer? O sea, que es más machista y que se cree propietario de ella. Es decir, ¿a qué son los de arriba, son los costeños, son los de abajo, son los de la montaña o es todo el país? Bien, todo el país, es todo el país. No, pero sin estamos embargo, tenaz. sí, realmente los hallazgos son realmente lamentables. En todo el país tenemos rasgos del ejercicio del poder patriarcal. Sin embargo, efectivamente hay ciertos lugares como la costa atlántica, por ejemplo, Medellín y aún Valle del Cauca, lo que se corresponde a esos altos proporciones de feminicidio en el país. Hay un proyecto de ley en este momento. Sí. ¿Ah? Y usted es una de las coautoras y por lo menos gestoras de este proyecto de ley. Así es. ¿Cómo va? Bien. Va bien el proyecto de ley, ya fue aprobado en los 2 primeros debates en el Senado de la República y le faltan 2 debates en Cámara. Estos debates han sido aplazados ahora por la reforma pues, del Estado, Sí. pero confiamos en que sea aprobado finalmente porque creemos que también otro factor que contribuye a la impunidad precisamente es la falta de penalización. ¿Qué es lo que pretende el proyecto? Fundamentalmente 3 aspectos. 1, penalizar el feminicidio como una conducta que nace de por sí agravada. En segundo lugar, crear una unidad de fiscalías especial, con el objeto de investigar las violencias contra las mujeres porque se requiere un conocimiento técnico especializado. Y en tercer lugar, generar cambios y transformaciones que apunten a esa deconstrucción de factores sociales, económicos, culturales que legitiman la violencia contra las mujeres. Como se trata aquí de formar televidentes y la gente que nos debe estar escuchando, sobre todo las mujeres, es ante qué síntoma o primera alarma debe salir una mujer, no solo a denunciar, sino por lo menos a ocultarse para que no termine esto en feminicidio. Porque dado pues lo que uno conoce profesionalmente como periodista, es que esto empieza y va escalando, es una violencia que va escalando y que muchas veces ella no dijo nada o simplemente toleró. Pero usted, que es profesora de género en la universidad, ¿cuál cree que es como el momento en que una mujer debe decir hasta aquí? ¿O debo decirle a alguien? ¿O cuál es el camino o el sendero que debe tomar? Bien. En primer lugar, que podamos comprender que nada justifica la violencia contra las mujeres y que la violencia tiene múltiples manifestaciones, que empieza desde la restricción de la libertad. ¿No puedes salir? Yo creo que es mejor que no salgas, es mejor que te quedes en la casa cuidando a los niños o yo te recojo en el trabajo. Formas tan sutiles de restringir la libertad. De movimiento. De movimiento, de pensamiento. Hemos encontrado casos en los que hay programas espías en los computadores para ver la mujer que luego resultó víctima de feminicidio con quien tenía conversaciones vía internet, por ejemplo. Es decir, las alarmas empiezan a prenderse a partir de esas restricciones a la libertad, a la expresión, mira que hemos encontrado casos en los que las mujeres han informado su decisión de separarse, por ejemplo, y el riesgo aumenta. Las amenazas hay que considerarlas. Hay que considerarlas, ¿no? Como una amenaza efectivamente se constituye en un riesgo. Hemos encontrado casos en los que la mujer resultó asesinada después de que el agresor le dijo, si no eres mía, no eres de nadie. Y efectivamente esas amenazas se constituyeron en la muerte de la mujer. Entonces, todos aquellos ejercicios de poder que a veces se visten de gentileza y de galantería, detrás de ello puede existe haber un control. poder y un control sobre el que hay que alertar y siempre denunciar.
Siempre denunciar. ¿Usted qué les propondría? Siempre denunciar frente a los hechos de violencia y además reconocer que la violencia no es solo física, que la violencia empieza por esas restricciones, por ejemplo, que existe violencia psicológica cuando somos constantemente despreciadas, por ejemplo, por nuestra figura, por lo que hacemos, cuando se reduce La agresión también puede ser psicológica. Efectivamente, lo puede ser, y que seamos capaces de reconocer estas formas de violencia física, sexual, psicológica, emocional. El hecho de ser forzada a tener relaciones sexuales, aún se encuentra en una relación de pareja, todo lo que no sea consentido es vulneratorio y es violencia. Reconocerla primero que todo, en segundo lugar denunciarla y contar con una red de apoyo para buscar la protección. ¿Red de apoyo que quiénes serían? Red de apoyo que inicialmente es la familia, por ejemplo. Una amiga. Una amiga, siempre contar lo que está sucediendo, siempre ponerlo en conocimiento de alguien, siempre tener los documentos a mano, la cédula, los registros civiles de los hijos e hijas, tener las direcciones, por ejemplo, de la Fiscalía, del CAVIF, que es el Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar, tener el número 123 donde se puede denunciar, por ejemplo. Perfecto. Pues se nos acaba el tiempo, la conversación está muy interesante, pero creo que basta para que todas las mujeres que puedan estar escuchando, y hombres, ¿no? Puedan entender en qué consiste un fenómeno tan grave que está ocurriendo en este momento en el país, ¿no? Así es. Y como dice la doctora Agatón, lo primero que hay que hacer es reconocer qué está pasando. Lo segundo, coger esa información y compartirla con alguien cercano, ¿no? Y tomar decisiones, y denunciar y tomar decisiones. Así es. Esperamos que tenga mucha suerte ese proyecto de ley. Muchas gracias. Lo estaremos siguiendo, de verdad, viendo a ver qué tránsito hace y cómo le va. Y a usted mil gracias por haber estado acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y antes de irnos, pues uno de los correos que envía un televidente quejándose porque considera que, sobre todo en emisiones del Noticiero del Mediodía, ha visto escenas o que a ella le parecen obscenas, como es el hecho de que uno de los cantantes, artistas españoles, Miguel Bosé, haya salido besando a un hombre en uno de los videos, o porque una cantante italiana también, que salió en otro video, parece que estaba semidesnuda. Ella dice que esto es un atentado no solo contra la ética, sino contra la moral, y que se debe ser más cuidadoso con este tipo de situaciones. Pues bien, realmente todo depende de la hora en que ha sido pasado y también de la posición política y religiosa de cada una de las personas. Pero, de todas maneras, vamos a transmitirle esta queja y va a responder exactamente la persona que está encargada de este programa. Miremos qué contestó. Las críticas son buenas, son constructivas. Ante la nota de este televidente, el programa es bueno, el programa es entretenido, son 3 presentadores que saben de deporte, y si ustedes se fijan, el programa siempre va dirigido a los niños, porque 6:45 de la tarde están en la casa comiendo algo, viendo los dibujitos, terminando de hacer una tarea para el colegio, y hacia ellos dirigimos también el programa. Y fíjense que el programa es uno de los pocos que le da paso al padre Diego Jaramillo en el Minuto de Dios. Lo hacemos importante cuando mucha gente, cuando viene la reflexión del padre Diego Jaramillo, cambia de canal y vuelve a retomar el canal cuando ya el padre se fue. Las críticas bienvenidas sean. Realmente es la primera vez que estoy en la cámara explicando algo de que creo que no está mal. Ahora, si usted considera así, lo hablaremos aquí con los productores y veremos de qué forma no insulte a la visión de muchos televidentes. Bueno, y a todos ustedes, mil gracias por haber estado con nosotros, mil gracias de nuevo a la doctora Agatón. Los esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Recuerden que ustedes nos pueden enviar sus cartas con sus comentarios, sugerencias, con sus críticas también, como acaba de pasar este televidente, a la avenida El Dorado número 85 de 55, local 107 de la ciudad de Bogotá, o escribirnos a defensortv1@gmail.com. Les deseo un feliz día, soy Patricia Gómez y nos vemos el próximo sábado.
Usted está viendo Canal 1.